Bienvenidos esta mañana. ¿Cuántos se alegran encontrarnos en este lugar? ¿De qué tema se ha venido hablando los domingos? ¿De qué se ha predicado los domingos aquí en la iglesia? La palabra de Dios. Esta mañana vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de la generosidad. Un llamado a dar con generosidad. ¿A cuántos nos gusta recibir regalos? ¿Cuántos nos gusta recibir regalos? Y a veces cuando uno recibe el regalo quiere compartirlo con otros. ¿Cierto? Como a veces no. Hoy debemos comprender que la gracia genera generosidad. Comprender que la generosidad surge de un corazón que honra al Señor. Hoy debemos comprender que la generosidad surge de un corazón que honra al Señor, porque reconoce que todo lo que ha recibido viene de la mano de Dios. Muchas cosas, todo. Dios es generoso. Dios se ha pasado demasiado de calidad con nosotros. Dios es generoso. Abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 15. Un llamado a dar con generosidad. Capítulo 8, versículo 1, ubíquese ahí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, subraye eso, y su profunda pobreza, abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué, hermanos? Mire su Biblia. Que les concediésemos, ¿qué? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué? Fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis, en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta
según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. La gracia de Dios nos impulsa a dar con alegría. ¿Cómo es? La gracia de Dios nos impulsa ¿a qué? A dar con alegría. Dígale que está ahí a su lado, hermano. La gracia de Dios nos impulsa a dar con alegría. Pablo inicia su exposición usando la experiencia pasada de los macedonios. Si ustedes leen del versículo 1 al 5, mire su Biblia. Y él empieza hablando del ejemplo de las iglesias de Macedonia, como ejemplo para los corintios. La gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. Miren el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado ¿a qué? A las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? La de Filipo, la de Tesalónica y la de Berea. ¿Quién fundó la iglesia de Filipo? Pablo. Y él también había estado en la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué recuerdan de los creyentes de Berea? Eran creyentes estudiosos de la palabra del Señor, que cuando les enseñaban algo, ellos ratificaban lo que habían aprendido. ¡Qué espíritu tan hermoso! Quisiera que cada uno de nosotros hiciera eso, para que ellos también. Pablo está hablando de la iglesia, de la generosidad de la iglesia de Macedonia, y está hablando de para que los de Corinto, como los macedonios, pudieran destacarse en esa gracia. Pero esta mañana Pablo también está hablando a través de esta carta a la iglesia de Toscana, para que los creyentes, para que sigamos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, de la iglesia de Corinto, y también nosotros aquí aprendamos a ser generosos. Gracia, aquí en este pasaje, es un término inclusivo. La gracia aquí, Haris, se refiere a dones, se refiere a bondades, se refiere a bondades. Es un término que fluye en su totalidad. La gracia es recibir lo que nosotros no merecemos. Aquí tiene que ver con dones espirituales. El Señor a través del Espíritu Santo ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros. Así que eso lo hemos recibido por gracia. Todo lo que tenemos, la salvación, lo que tú eres, ha sido por la gracia de Dios. Dios ha sido misericordioso. ¿Cuántos reconocen la misericordia de Dios? ¿Cierto? La generosidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que hemos recibido en Cristo. La iglesia de Macedonia, esta iglesia, son puestas como ejemplo de generosidad. Esta iglesia
estaba pasando por pruebas difíciles. Son descritas como una iglesia en extrema pobreza. Estaban caracterizados por un desborde de alegría. A pesar de todo, abundaron en rica generosidad. Era una iglesia que era pobre, pero era generosa. Entonces la pobreza no fue obstáculo para ser generosos. Increíble combinación. Miren lo que dice en el versículo 2, que en grande prueba de ¿qué? Tribulación, había abundancia de ¿qué? De gozo. Mírenlo en su Biblia, subrayelo. Estaban atribulados, pasando por circunstancias difíciles, en crisis, pero había gozo. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias. Aún en medio de circunstancias difíciles, el Espíritu Santo ha puesto gozo en nuestra vida. Así que en el versículo 2 dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. Miren lo que hay aquí: tribulación y gozo. ¿Qué más hay? Pobreza y ¿qué más? Y generosidad. ¡Qué combinación! Uno diría, en esas condiciones, ¿cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a dar? Ahora, aquí hay algunos principios que quiero compartir con ustedes. Vayan al versículo 3. Hay 3 cosas que quiero compartir. Dar con generosidad es una actitud. En primer lugar, es una actitud. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado, subraye eso, con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿De qué manera dieron? ¿De qué manera dieron? Ahí, lea el texto. ¿De qué manera dieron? Pues doy testimonio de que con agrado. Lo hicieron por voluntad propia. ¿Cuál era la actitud? No lo hicieron por obligación, sino que lo hicieron porque querían, por gozo. Mire, ellos aportaron dinero y de manera sacrificial dieron más de lo que Pablo esperaba. Aunque ellos también eran pobres, querían ayudar para la iglesia de Jerusalén, porque están levantando una ofrenda para la iglesia. Hermano, el monto que damos no es tan importante como el motivo y la actitud que tenemos al dar. Dios no quiere que demos de mala gana, sino que lo hagamos de manera espontánea, con gozo, con alegría. Hermano, creo que el dar es una actitud de generosidad porque estamos agradecidos con Dios, no para recompensar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Porque la gracia de Dios no tiene un precio que nosotros pudiéramos pagar. Se da con querer y entusiasmo. Miren lo que dice el versículo 10 en su Biblia. Y esto doy consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Se da con querer. Y eso tiene que ver con voluntad. Se da con querer. Dice desde el año pasado. Eso dice el versículo 10. Mire el versículo 11 en su Biblia. Ahora pues, llevad también a cabo
en hacerlo, para que como estuviste pronto a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Así será como propusieron y será con disposición. Mire el capítulo 9, el versículo 2. Estamos viendo la actitud. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En otras palabras, el dar debe despertar también motivación en su vida, en su familia, en sus hijos, para apoyar la obra de Dios. En primer lugar, recordemos cómo debe ser la actitud. Con espontaneidad, ¿qué más? Con gozo, ¿qué más? Con generosidad, como se propuso. ¿Es claro eso o no? Ahora la pregunta para nosotros aquí esta mañana: ¿de qué manera apoyamos la obra del Señor? ¿O de qué manera contribuimos en la obra del Señor? Perdone lo que voy a decir. A veces somos tacaños. Y no lo digo con nadie en particular. Todos nosotros tenemos un espíritu de egoísmo. Pero el Señor lo tuvo para nosotros. ¿El Señor fue egoísta con nosotros? No. Lo dio todo. Su propia vida. Es un rasgo característico de alguien que ha nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, entendemos todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. El ser humano usualmente es egoísta. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Habían propuesto dar de la venta de una propiedad. ¿Pero qué hicieron? Al fin y al cabo, mintieron. ¿Alguien les había dicho que dieran? No. Pero ellos, digamos así, ellos se ofrecieron a dar y se confabularon. ¿Y cómo salieron aquí el domingo que fueron a la iglesia? Salieron muertos. Dios nos libra a nosotros. Imagínense saliendo de aquí con las patas para afuera. Por delante. Para afuera, para allá. El ser humano es egoísta, hermano. Existe una diferencia entre la herencia humana y la herencia divina. En segundo lugar, dar con generosidad es un privilegio. Ahí lo dice. Versículo 4. Pidiéndonos, los creyentes estaban pidiendo. ¿Qué pedían? Con mucho ruego que les concediésemos el privilegio. ¿Privilegio de qué? De participar. ¿Dónde? En este servicio, en la recolecta que estaban haciendo fuera los santos. Es como decir, hermano, ¿cuándo se va a hacer esa recolecta? ¿Cuándo es? Pero algunos ni queremos que se nombre. Nos rogaron que pudiéramos tener parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Así que rogaron con insistencia. Qué privilegio que Dios use, por ejemplo, aquel burrito para Jesús entrar a Jerusalén. Qué privilegio que Dios use el dinero de cada uno de nosotros para que su obra sea extendida y podamos alcanzar a otros para Cristo. Jesús, ¿se acuerdan de aquella mujer viuda que estaba en el templo y fue a ofrendar? Sí. ¿Ella ofrendó de lo que le sobraba? No. Lo único, Lo único, lo único que tenía. Los ricos dieron de lo que les sobraba.
Yo siempre recuerdo a una señora en la iglesia donde yo conocí al Señor que pasaba al frente. Cuando eran las ofrendas, ella no se conformaba en echar la ofrenda allí, sino que ella pasaba al frente. Y siempre me acuerdo de ella porque, bueno, este billete es pequeñito, pero ella decía: hermanos, voy a ofrendar. De veras que me parecía y quería bajarla de ella, esa señora, pero yo apenas estaba llegando a esa iglesia. Y ella se paraba así, con un orgullo, como mostrándole a los hermanos lo que iban a dar. Lo que vas a dar, ¿qué dice la Biblia? Eso, que no sepa la mano derecha, perdón, la izquierda. Y si uno es zurdo, oye, ese pastor se rebusca todo. Jesús elogió a la viuda por ese sacrificio. Así que dar con generosidad es un privilegio. Pero en tercer lugar, dar con generosidad es algo integral. Ahí dice, versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Ellos dieron, no como lo esperábamos, sino como lo dieron. Sino que a sí mismo se dieron. Primeramente al Señor. ¿Qué le dice eso a uno? Ellos trajeron la ofrenda sencillamente así. Aquí está. No. Ellos primero se volvieron al Señor. Pues se entregaron a sí mismos. Primero al Señor y luego a nosotros. Dios no solo quiere ser el Señor de mis finanzas, sino de todo mi ser. Hay gente que dice: ahí envío la ofrenda y vivo de cualquier manera. La ofrenda también es una actitud de adoración al Señor, de rendición al Señor. No, yo no he ido, pero mira el sobrecito, pastor. ¿Y qué le quieren decir a uno con eso? ¿Qué le quieren? Ahora, yo no estoy diciendo que eso ocurre aquí. Eso ocurre en las iglesias por allá donde yo fui. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien dice eso: pastor, yo no fui, pero revise. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante es el dinero. Que lo importante es el dinero, así yo no venga. Hermanos, una queja común de nuestro tiempo: solo dar lo material no es suficiente. Porque dice, se dieron primero al Señor. Eso de darse al Señor es una entrega. Primero entregaron al Señor su propia vida. Ahora, yo siempre recuerdo a Felipe, porque Felipe me abordó y me preguntó: pastor, ¿hay que ofrendar? ¿Dios necesita mi dinero? Y yo le dije: Felipe, Dios es rico. Y Nancy le dio la ofrenda y Felipe se la comió en la tienda. Y Nancy le preguntó: Felipe, ¿tú ofrendaste? No. ¿Y por qué no ofrendaste? Porque el pastor me enseñó que Dios es rico. Y Dios no necesita dinero. Ahora, ¿Dios es rico? Sí. ¿Dios necesita dinero de nosotros? No. Nada. Bueno, pastor, ¿y entonces para qué recogen la ofrenda y los diezmos? Para invertir en la obra del Señor. Eso es como una paradoja. Para apoyar. ¿Y en qué cosa se apoya la obra del Señor aquí en Toscana? En ministerios, en formación de líderes, en misiones, en instrumentos. Bueno, en silla, pues. El sostenimiento del local, ayuda a algunos hermanos,
Ahora, no estamos sacando eso. Lo que estamos diciendo es, hermano, usted es importante, pero la ofrenda que usted da, o apoyamos para que la obra de Dios también se extienda. Queremos tener más liderazgo. Queremos tener un equipo pastoral que atienda más a la gente. Queremos invertir más en los niños, en los jóvenes. Pastor, que hacen falta sillas. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, el Señor ha sido generoso con esta iglesia. Oye, pero para 2 o 3 sí, para otros no. Dios quiere que yo lo ame con todo mi corazón, con toda mi vida. La generosidad es algo integral, porque no es solamente lo material, mi dinero. Dios quiere una vida de rendición. ¿Se acuerdan de María? La que derramó el perfume del frasco de alabastro cuando Jesús estaba en una casa. Ella lo derramó todo. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Algunos. ¡Qué desperdicio! Se hubiera vendido. Yo realmente no sé de perfume, pero no sé cuál sería el perfume más costoso hoy día. Y también uno hubiera podido decir, bueno, pero qué desperdicio. Pero María lo derramó porque era lo mejor para ungir al Señor. Pero recuerdan también del joven rico, aquel joven que se encontró con Jesús. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo él al Señor? ¿Qué fue lo que el joven rico le dijo al Señor? Quiero seguirte, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y cuál fue la actitud de él? De triste. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué cara le puso él al Señor? Dar con generosidad es algo que se crece. Pues ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Versículo 7. En la Reina Valera dice: por lo tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. Así como crecen en fe, ¿en qué más? En palabra, en ciencia, también deben crecer en generosidad. ¿Cuántos creemos que tenemos que crecer en generosidad? Todos nosotros. ¿Cómo doy? ¿Con dolor? ¿Con tristeza? ¿O como a Dios le gusta? ¿Y cómo a Dios le gusta? Con alegría. Con alegría. No debo seguir siendo un tacaño, agarrado, miserable. No, debo dar más de lo que... Porque si yo midiera lo que Dios ha dado, pero no se puede comparar. El amor de Dios es grande. Jeremías dice que la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana. Solo el tener la vida hace parte de la misericordia de Dios, el respirar, el andar, el despertarse. Dar con generosidad. Para dar con generosidad se requiere sabiduría y sensibilidad. Versículos del 12 al 15. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué es lo que está diciendo? Den de acuerdo a su capacidad. Y ustedes ahora los van a bendecir a ellos, que están en escasez. Pero luego puede
la moneda voltearse. Y cuando ustedes tengan necesidad, lo más probable es que ellos también puedan bendecirlos a ustedes. Eso es más o menos lo que dice. No pide que no demos lo que no tengo. No pide que yo dé, perdón, lo que no tengo. Aunque no me pide lo que no tengo, sí me puede pedir de lo que yo tengo. Aunque no me pide que dé de lo que no tengo, sí me puede pedir que yo dé de lo que tengo. Incomparables promesas me das. Hay una canción que dice así. También incomparables demandas tengo del Señor. Necesito sabiduría, porque yo requiero el consejo de Dios. Nunca dé por manipulación. Hemos tratado de evitar eso en esta iglesia. No presionar a nadie para que dé. Nunca dé por manipulación. Dé porque está convencido de la generosidad de Dios, del amor abundante de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Así que yo quiero animarle esta mañana que podamos dar con generosidad. Dar con generosidad trae recompensa. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. 2 Corintios 9:6. Mi intención no debe ser interesada. Voy a dar para que se multiplique el dinero con el que doy. No. Debemos tener una actitud de gratitud al Señor, no como la del mago Simón, que quiso comprar el favor de Dios. Honra al Señor y tu granero estará lleno, dice Proverbios capítulo 3. Por último, dar con generosidad trae la gloria a Dios, capítulo 9, versículo 12. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Cuando doy al Señor, esas finanzas traen gloria al Señor. Recuerda esto: el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Quiero terminar, que me ayuden a concluir. ¿Qué nos enseña este pasaje? 2 o 3 que me ayuden. ¿Qué nos enseña? No ser tacaños. Que el dar se convierta en un privilegio. Así es. Ahora, Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. Colóquese en pie. Señor, muchas gracias, porque lo que hemos recibido de tu mano, de eso damos. Y no solo dinero, damos de los talentos, de las habilidades. Damos, Señor, también de lo que tú nos has dado para ministrar. Gracias, Señor, porque cuando damos también, Señor, lo hacemos con gozo, con alegría. Si hemos dado en algún momento por tristeza, quita esa actitud de nosotros. Gracias por la iglesia. Gracias por cada hermano, por cada familia. Ahora presentemos al Señor nuestras necesidades y dígale: Señor, toma mis cargas. Dígale: toma mis cargas. Dile: toma las deudas. Señor, toma, oh Dios mío, todas mis preocupaciones. Dilo más fuerte: toma todas mis preocupaciones en esta mañana. Y quiero darte gracias porque tú, Señor, eres fiel, eres bondadoso, eres misericordioso. Dígale: Señor, a ti sea toda la gloria. Dilo: a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano.